familias ensambladas que aparecen y tienen protagonismo también, no solo en la vida familiar, incorporando estas nuevas formas familiares, sino también en el ejercicio de la responsabilidad parental, reconociendo jurídicamente la importancia que tiene en la vida de los niños la presencia física de quien vive con mamá, quien vive con papá, que todos los días está atento a si tiene fiebre o no tiene fiebre, lo lleva al médico, lo lleva al cumpleaños, lo lleva a inglés, se encarga de los deberes, que hace una vida cotidiana con este niño y que hoy no tiene lugar en el ordenamiento jurídico, a pesar que los hechos están, y que terminada la convivencia puede desaparecer fácilmente o no tiene demasiada posibilidad de permanecer en la vida de este niño. Entonces, progenitor afín va a ser el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal de un niño o adolescente. Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del progenitor afín, para no confundir con el parentesco por afinidad, ¿no? Esto es progenitor afín. Deberes, ¿cuáles son? Cooperar en la crianza, adoptar decisiones en situaciones de urgencia. Es decir, ese papel que en los hechos va teniendo aparece vislumbrado o volcado en el ordenamiento jurídico también. Y esto sin afectar los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. Porque de esto se trata la familia ensamblada. No de desplazar, sino de sumar. Si tenemos un protagonista más, este protagonista más tiene que tener algún lugar también en el mundo jurídico. Porque lo tenemos en los hechos. No podemos jugar a hagamos como que no existe, porque sí existe. Y no significa que desplaza al otro. Significa que comparte. Y de eso se trata la familia ensamblada. Que también hay alguien que suma en la vida cotidiana de este hijo. Y nos dejamos también con esta situación que, sobre todo antes de la 23.515, incluso en los primeros años, familia 1, familia 2, ¿no? Cuando una persona se separaba y formaba una nueva familia, desaparecía de la vida de la familia 1 y se dedicaba a la familia 2 y quedaba completamente excluido de familia 1. La posibilidad de concurrencia hace que haya más personas en el mundo de los niños y que puedan procurar su desarrollo y su mejor evolución hacia la autonomía. Entonces, el progenitor a cargo del hijo puede delegar también en su cónyuge conveniente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no está en condiciones de cumplir la función de forma plena porque se fue de viaje, por lo que fuera, y siempre que existe imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor o no fuera conviviente que este último asuma, o no fuera el conviviente quien asuma el ejercicio. Esta delegación requiere también la homologación judicial, salvo cuando el otro progenitor está de acuerdo, para no judicializar absolutamente todo. ¿Está? Ahora, no solamente yo voy a poder delegar, sino que va a haber algunos supuestos en los cuales podré ejercer de forma conjunta con el progenitor afín. En caso de muerte, ausencia, incapacidad o capacidad restringida del progenitor que no ejerce la responsabilidad parental, el otro puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge conviviente. O sea, acá aparece claramente el ejercicio de más de 2 personas de la responsabilidad parental. Este acuerdo entre progenitor en el ejercicio de la responsabilidad parental de su cónyuge conviviente debe ser homologado. En caso de conflicto, este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial. Ahora bien, la gran pregunta, ¿el progenitor afín tiene obligación alimentaria? Porque también está la otra cuestión que viene siempre de la mano cuando hablamos del ejercicio de la responsabilidad parental. La obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto a los hijos de otro tiene carácter subsidiario. Viene luego, no es obligación principal. Cesa cuando se termina la convivencia, ¿tá? Salvo que este cese implique un riesgo grave, o sea, o que este niño joven o adolescente se vea en una situación conflictiva por el cese. La situación fáctica en la cual este hecho concreto requiera continuar por una razón, digamos, asistencial, con carácter transitoria y con una duración determinada que la va a definir el juez, cuanto más allá del cese de la convivencia va a implicar la obligación alimentaria, supuestos claramente excepcionales, no la regla. La regla es que el cese de la convivencia hace caer la obligación alimentaria del progenitor afín. Ya hemos hablado mucho de esta cantidad de modelos familiares que aparecen en escena en forma expresa y reconocida, no por una cuestión caprichosa, sino básicamente por la necesidad de adecuación del ordenamiento jurídico interno a los mandatos constitucionales y además por el reconocimiento de lo que los hechos ya venían reclamando y se venían imponiendo a través de la jurisprudencia.
No es una cuestión digamos, caprichosa la regulación, sino que se recoge lo que ya venía diciendo la jurisprudencia y la doctrina. Podemos horas ver distintos modelos familiares, muchos modelos familiares, que esto nos impone una mayor complejidad en las relaciones familiares, que requieren de una mayor complejidad y una mayor elasticidad en la forma de regular los institutos jurídicos relacionados con la familia. Porque si reconocemos que la sociedad actual implica una multiplicidad de formas que requieren mayor complejidad en la forma de regularlos, claramente es necesario que esta mayor complejidad que se da en los hechos esté reflejada en el ordenamiento jurídico con una mayor posibilidad de adecuación a cada situación que merece su protección jurídica. Nada más, y espero no haber... Hola. Bueno, ahora sí lo tuvo más que merecido el aplauso la doctora. Vamos a escuchar a la doctora Mariela Alejandra González de Vicel sobre la participación de los niños en los procesos de familia. La doctora es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, juez de familia de la ciudad de Esquel desde el año 2004 a la fecha, elegida por concurso del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, ex consejera de la Escuela de Capacitación Judicial, ex docente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en la Cátedra de Derecho Civil y en la Cátedra del Derecho de Familia y Sucesiones, autora de diversas publicaciones en revistas jurídicas, expositora en diversos encuentros académicos, replicadora en la provincia de Chubut del taller de trabajo sobre perspectiva de género y trata de personas con fines de explotación sexual y uso de la guía de trabajo elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias por el aplauso anticipado. Particularmente quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial por haber pertenecido a una escuela de capacitación judicial. Sé que implica un enorme esfuerzo hacer esto, convocar, traer gente de afuera y lograr que venga tanta gente. La verdad que de ahí sentada no veía cuánta gente había. Así que muchas gracias, Cristina. Muchas gracias personales a Ana por permitirnos juntarnos y compartir. Es una de las mejores cosas que tiene para nosotros las que integramos el colectivo federal. Bueno, mi charla va a ser acerca de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso. Como escucharon, yo soy juez de familia y es lo que hago. Hago mucha inmediación, entrevisto muchos niños, niñas y adolescentes y hago sentencias. Particularmente voy a intentar, desde un plano supralegal, algunas cosas se van a repetir porque, bueno, es lógico que así ocurra, llevar a un plano cotidiano de lo que ocurre este viejo nuevo modelo. Mi idea es contarles que es posible transmitir lo que hoy el código o el proyecto nos trae como posible para esta nueva sociedad. Para eso también voy a utilizar algunos casos prácticos. Bueno, a nivel social y cultural asistimos, viéndolo en perspectiva, por supuesto, a la visualización de que a partir en la época del medioevo, los niños, niñas y adolescentes, niños particularmente, eran niños anónimos, pertenecían a esas grandes familias donde todo se dirimía en función de la autoridad paterna. Todo un sistema de mercado hacía que estos niños estuvieran invisibilizados. Con la modernidad se aviene a una puesta en escena de los niños y se pasa a tener idea de que los niños son personas igual que los adultos con sujetos de derecho, y esta tendencia, conocida como el niño rey, nos permite un cambio de actitud, de esta mirada o esta actitud de considerar a los niños como posesión de sus padres y empezar a mirarlo como verdaderos sujetos de derechos. El contexto en que nuestro Código Civil vigente
el Código de Vélez se escribe y se pone en marcha, tiene que ver con toda esa realidad que luego con el transcurso de los años es cambiada o va variando con la influencia que, no sé si se alcanza a ver al fondo, que traen los tratados de derechos humanos, la constitucionalización de esos tratados de derechos humanos, la incorporación en las constituciones y en algunas leyes internas, y también, como cambio social, la apertura hacia otras formas familiares. ¿Qué pasa con todo esto que está en el plano jurídico? Todos esos procesos de cambio, sean cambios económicos, sean sociales, culturales, y que luego se traducen a la esfera jurídica, en general lo que provocan es una enorme resistencia. Me pareció oportuno este enfoque que les conté al principio, justamente por la resistencia que se observa y que se lee a este nuevo proyecto de Código Civil que estamos asistiendo que ocurre. Estos factores de conservación en líneas generales son la religión, y hay otros que no los consigné aquí para no hacer esto tan largo, pero que tienen que ver con la propia evolución de los seres humanos, como por ejemplo la la vigencia del patriarcado como un sistema de manejo de poder que existe en la cultura. Estas cuestiones provocan resistencias, pero también hay factores de modificación. Estos factores de modificación básicamente tienen que ver con todo lo que los cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo. Todo este conjunto multicausal es lo que genera estos cambios culturales que necesariamente nos llevan a un acomodamiento jurídico. ¿Qué pasa con los tratados de derechos humanos? Bueno, estos tratados lo que implican, o lo que deberían implicar en los operadores jurídicos, es el pensamiento de que no se trata de imponer determinados modelos, que el desarrollo social debiera ser equilibrado en función de determinados principios. Los derechos que nos corresponden a todos como seres humanos, ejercidos por todos, sin conculcar unos por otros, como ocurría, por ejemplo, cuando les comentaba recién lo referido a la visualización de la posesión de los padres respecto de los hijos. Estos principios de tendencia más igualitaria permitirían una distribución en las formas de cuidado, por ejemplo, de la infancia, como recién explicó la doctora Pellegrini. Estas limitaciones a los poderes paternos, pero también a los poderes estatales, reclamaron los ajustes del derecho interno. Voy a citar a uno de los jueces de familia que más nos enseñaron. Cárdenas ya en el año 98 decía que no se trata de que ahora nos encontramos con que los niños tienen derechos y deben hacerlos valer contra los adultos. Hoy en día se exige una estructura familiar diferente, no amurallada, sino más porosa, no autoritaria, sino más democrática, no de pertenencia obligatoria, sino de pertenencia más optativa, dentro de la cual todos, incluidos los niños, tienen derechos personales. Hay tres principios básicos que voy a mencionar, y algunos a desarrollar un poco más. El interés superior del niño es uno de ellos. Sabemos que es aquel que se dirige a determinar en la situación concreta cómo debe darse y contemplarse ese beneficio del niño, niña y adolescente, proveyendo una solución específica que abarque todas las circunstancias. Es importante, puse de resalto esto de todas las circunstancias, por la universalidad que implica poder mirar el interés superior del niño, contemplar la mayor cantidad de derechos, la máxima satisfacción integral de los derechos al mismo tiempo, para evitar esto que ocurre generalmente cuando uno trabaja con niños, niñas o adolescentes, que en función de la protección de algún derecho determinado o de algunos derechos determinados, se vulnera otros derechos de igual jerarquía. La ley 26061, que es la que define de esta manera el interés superior del niño, además establece otras pautas para tener en cuenta, que el niño es sujeto de derecho, todo esto con base en los tratados de derechos humanos. Ser oído, tiene derecho a la convivencia familiar, a su convivencia en su espacio social y cultural, al centro de vida, tener en cuenta su desarrollo y madurez.
Dentro de lo que significa el interés superior del niño, es importante, como una jerarquía, inclusive con una jerarquía hasta superadora, tomar en cuenta la participación del niño en todos los espacios de la vida, no solamente en el espacio jurídico, que es lo que trataré de desarrollar, sino en todos los espacios de la vida. ¿Qué significa participar? Participar significa no traer al niño, no sentar a un niño enfrente y preguntarle obviedades, como ¿cómo es tu nombre, qué edad tenés o de qué cuadro sos? Eso puede ser para empezar una charla. Participar implica informarlo, escucharlo, que es distinto a oírlo, incluirlo en aquello en lo que estemos trabajando o en lo que estemos visualizándolo como persona. Esta participación, que se vincula con lo que dijo la doctora Pellegrini en el ámbito, en el espacio familiar, llevada al campo jurídico, se traduce en el derecho a ser oído. El derecho a ser oído no es más que la posibilidad de acceder a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano. Entonces, el interés superior del niño en el proyecto de reforma está contemplado como un principio de derecho, pero como ha dicho un autor, un principio general de derecho, que campea, que atraviesa todo el procedimiento, todos los procedimientos que se vinculan con los niños. Y que además, y esto me parece importante, es el interés superior del niño en su faceta centro de vida el que determina las reglas de competencia en todo aquello vinculado con los derechos de los chicos. Tema que parece menor, pero no lo es, el tema de las reglas de competencia y todas aquellas normas de procedimiento que están incluidas en el proyecto de reforma. La razón de ser de que un proyecto de reforma, código de fondo, que los procesalistas o aquellos que hacen derecho provincial pueden cuestionar por lo relativo a las autonomías provinciales, tienen una razón de ser sencilla. Estamos hablando de derechos humanos que pertenecen a los niños, a todos los niños de la República Argentina, país muy extenso que tiene absolutamente diferenciadas zonas. Tiene, digamos, hay diferentes zonas geográficas con diferentes idiosincrasias y estas idiosincrasias en la jurisprudencia nosotros podemos observar claramente qué es lo que ocurre con apelando a lo que significa a lo que significa para el operador el interés superior del niño respecto de sus derechos. Entonces, algunas pautas determinadas en el código vinculadas con estos derechos humanos que mencioné que atravesaban todo el proyecto. Dentro del derecho a ser oído se establece la diferencia entre la defensa formal y la defensa técnica. ¿Qué implica la defensa formal? Es el derecho a ser oído estrictamente considerado, que en rigor es derecho a ser escuchado. Ser escuchado es un poco más que ser oído. Y la defensa técnica se vincula con la representación legal de sus progenitores cuando sea necesario estar en juicio, o aquella defensa que puede asumir el niño o el adolescente, ahora veremos cómo, para acceder por sí mismo al procedimiento. Se murió. Sigo. Ahí está. Para terminar o para redondear esta primera parte de interés superior del niño, quería comentarles el primer caso. Evelyn tiene 12 años, concurrió a una comisaría un sábado a la noche a denunciar que su madre le decía que si no volvía a la localidad donde vivía, que estaba a 60 kilómetros, iba a dañar a su hermanito de 9 años. Evelyn denunció además que era víctima de abuso por parte de la pareja de la madre y del hijo de la pareja de la madre, y que la obligaban a prostituirse. Fue alojada por los servicios del Servicio de Protección de Derechos en la casa de su abuela.
La nena se escapó de la casa de la abuela, la alojaron en mini hogares, que es una institución dedicada al cuidado de niños. Mientras permaneció allí, actuó la fiscalía. ¿Qué hizo la fiscalía? Investigó el delito. ¿Qué hizo en la investigación del delito? Llamó a Evelyn a declarar en cámara Gesell. No les voy a describir lo que eso implica, pero bueno, básicamente sepan que estaba en presencia de una psicóloga y observada por el juez, el defensor, el otro defensor, el fiscal, el ayudante del fiscal, aproximadamente 8 personas en otra oficina. Cuando le contaron que eso estaba ocurriendo, que la estaban observando, Evelyn hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros, salió huyendo. Se escapó, dijo que no quería, la encontraron, dijo que no quería volver ni con su abuela ni a esa institución, amenazó con matarse. En el momento que se escapó corrieron todos detrás de ella, e inclusive se acercó a una ventana como para tirarse. Esto pasó hace muy poco tiempo. Toda esa situación, cuando se le fue de las manos, fue puesta en conocimiento del juzgado de familia. Se dispuso que Evelyn compareciera al juzgado y buscáramos lo que debe hacerse en estos casos. Buscáramos un lugar de alojamiento alternativo. Cuando Evelyn viene al juzgado, me cuenta que había decidido quedarse a vivir por un mes con su tía, que tiene 5 años más que ella, nada más, 6. Y empieza a relatarme cómo ella fuma. Yo pensé que fumaba. No, en su relato, en la confianza que generó esta escucha, que fue... Yo no sé si les va a servir esta anécdota, porque la verdad que uno, en casos tan fuertes, se ve obligado hasta a improvisar bastante. Pero en realidad la escucha comenzó cuando yo le dije que la verdad que me parecía terrible todo lo que le había pasado, sobre todo que me parecía demasiado terrible que le hayan tomado la cámara Gesell el día que ella cumplía 12 años. Eso generó determinada confianza que hizo que me contara cómo consumía Paco, dónde lo compraba y demás. Ante esta situación, digo, el interés superior del niño, esta visualización de los derechos, esta visualización integral de los derechos de esta niña, ¿dónde está alojada? En la urgencia del funcionario que quiere tomar la declaración, en la urgencia del defensor, en la urgencia del funcionario que quiera alojarla en cualquier lugar y acomodar lugar, porque Evelyn estaba en la casa de la tía, seguramente se sentiría más cómoda, pero estaba alejada de su grupo de pares, no iba a la escuela, no se habían tomado los recaudos necesarios. Traigo este caso como una de las señales de alarma de cómo funcionamos a veces. Gracias, Melissa. Bueno, muy bien. Les conté que Evelyn tenía 12 años, tiene 12 años, recién cumplidos. Esto se vincula, la autonomía progresiva, la doctora Pellegrini ya lo explicó, con la posibilidad de ir ejerciendo autónomamente sus derechos. Lo dice la Convención de los Derechos del Niño ya, desde el preámbulo, lo reafirma en el artículo 5, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de ir creciendo, ir conformando nuestro propio criterio hasta llegar al autovalimiento. Para eso necesitamos de la colaboración y el apoyo de nuestros seres más cercanos, de nuestros progenitores. Esta autonomía progresiva se ha definido por la doctora Mingherti como el ejercicio no definido, ella ha dicho que el ejercicio de los derechos del niño progresa proporcionalmente a la evolución de sus facultades. Y no se trata, por lo tanto, de derechos en expectativa, hasta alcanzar un grado de madurez determinada, sino que son distintas formas de ir ejerciendo los derechos, para lo cual requiere de sus representantes o de su propio ejercicio en determinado momento cuando la capacidad evolutiva y la etapa siguiente lo admita. ¿Qué pasa en el Código Civil actual? En el Código Civil actual tenemos un sistema rígido, apareció con Vélez Arfiel teníamos el principio general de que los menores adultos eran capaces salvo restricciones legales. Eso se cambia con la 17711, el principio general pasa a ser a la inversa, incapaces
salvo aquellos actos para los cuales la ley los autorizaba. El siguiente. ¿Qué pasa con el proyecto? El proyecto trae un sistema flexible, un sistema que permita que esta lectura lineal de categorías rígidas que divide entre personas capaces e incapaces sea mirada y se flexibilice en función de que la capacidad y la incapacidad ambas admiten grados. ¿Qué dice entonces el artículo 24? La persona que no cuenta, en la parte que nos interesa, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente es incapaz de ejercicio con el alcance dispuesto en la sección segunda. Básicamente el código regula, como dijo la doctora Lloveras, desaparecen los incapaces de hecho y regula fundamentalmente la incapacidad de ejercicio. El siguiente. Ahora, para esta regulación de la incapacidad distingue las dos etapas que dijo Victoria. Se elimina la categoría de menor adulto y se establece la primera etapa de adolescencia, la segunda etapa de los adultos. Respecto a el ejercicio, ya el ejercicio de la capacidad, se establece en el artículo 26 que los menores de edad, así primero en general, son representados por sus representantes legales. Ahora bien, la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos. La persona que cuenta con grado de madurez suficiente es una cuestión, esto es una cuestión netamente de hecho, se evalúa en el momento en que uno tiene enfrente a la persona. No todas las personas, porque hay una serie de condicionamientos que tienen que ver con cuestiones de historias personales, no todas las personas tienen la misma madurez para, además, determinados actos. Aclaramos que en las situaciones de conflictos de intereses con sus representantes legales, dice el artículo 26, pueden intervenir con asistencia letrada. Esto se condice absolutamente con lo que les decía recién respecto a la edad y grado de madurez. Ahora bien, la persona menor de edad, aclara finalmente el artículo, tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial. Es la persona la que tiene derecho a ser oída. El funcionario, el juez particularmente, tiene el deber de escucharla. Aparte, en la parte final del artículo, bueno, como explicó Vicky, desarrolla el tema del ejercicio del derecho a la salud, también tomando en cuenta la capacidad, la autonomía progresiva y los grados de capacidad progresivo, y se establece esta mayoría anticipada. Fíjense, la mayoría anticipada de los 16 años es una de las pocas excepciones de mayoría anticipada. Hay otra que también es bastante interesante. Y bueno, con las presunciones y reglas, ahora sí, avisa. Vamos entonces a las reglas que van a regular esta autonomía progresiva. Se habla de la competencia. La competencia es un principio que viene de la bioética y que se relaciona con la posibilidad de elección libre ante determinadas circunstancias suficientemente explicadas y suficientemente anoticiadas, y para la persona que debe tomar la decisión médica, por eso digo que viene de la bioética, debe estar lo suficientemente informada como para poder decidir adecuadamente en función de esa información. Poner la siguiente, si querés, por favor. Ahí aprenda. Después se encuentran, como vimos recién en el artículo 26, reguladas en este proyecto, el sistema de representación para aquellas personas que no tengan ese grado de madurez suficiente, y el sistema de asistencia, que es para aquellos jóvenes, aquellas personas que sí lo tengan, se presume a partir de los 13 años, y para aquellos de menos de 13 años, en función de la evaluación que se haga de esa edad, de esa madurez, en el momento en que se ejerza ese derecho a ser oído del que hablábamos. Así que se puede, la siguiente sigue también, se puede afirmar que a mayor edad de la persona, menor va a ser la representación de sus progenitores, y a mayor competencia para tomar la decisión para el acto de que se trate, menor asistencia de aquellos adultos que los acompañen en este proceso madurativo. Por lo cual estos dos tópicos de edad y madurez se encuentran vinculados, pero no necesariamente son indisolubles. ¿Por qué?
La autonomía progresiva, como les dije recién, no depende de una edad determinada, depende de diversos factores. El discernimiento que tenga la persona, su madurez intelectual, psicológica, el entendimiento, aquellas pautas socioculturales en las que le tocó vivir. No es lo mismo Evelyn que una niña de Capital, no es lo mismo que una niña de Salta, aunque todas puedan tener 12 años. También depende del hecho o acto de que se trate. Con lo cual, me parece que, digamos, lo que les puedo dejar como resumen es que en las cuestiones vinculadas con la representación, los adultos, pueden ser los progenitores o no, sustituyen la voluntad de la persona menor de edad. En los casos de asistencia, cuando hay madurez suficiente para el acto de que se trate, se acompaña la decisión de la persona menor de edad. Y en los casos de cuando ya se trata de aquellos actos que pueden decidir por sí mismos, lo que se obtiene es la cooperación de los adultos responsables de los niños en el apoyo, como apoyo y cooperación de la decisión de que se trate. ¿Qué pasa luego estas cuestiones generales con la intervención de los niños en el proceso? Dijimos esto de la distinción entre niñez y adolescencia, dijimos lo de la capacidad de ejercicio y lo que no dijimos es que la restricción a la capacidad es legal, entonces únicamente en aquellos casos en que específicamente está restringida para determinados actos, es posible restringir la capacidad de las personas menores de edad para los actos específicos. La edad y madurez, volvemos a lo mismo, esto vinculado con la autonomía progresiva, tiene en este proyecto de código la calidad de parámetro permanente. Son varias y múltiples las normas en que se hace referencia a la edad de madurez. Y el acceso a la justicia, vinculado con este derecho a este interés superior del niño, tiene que ver con esto de poder acceder a la posibilidad de un recurso, de una demanda, y poder participar. Son los dos elementos a tener en cuenta. Así, el artículo 707 plantea la participación en el proceso de los niños, niñas y adolescentes bajo algunas determinadas pautas. Dice, los niños, niñas y adolescentes con grado de madurez suficiente para formarse un juicio propio, volvemos a lo mismo, tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los procesos que los afecten directamente. Deben ser oídos por el juez de manera personal. Noten, volvemos un ratito, Marisa, por favor. Ahí resalté, por un lado, los niños y niñas, y por otro, los adolescentes. El grado de madurez suficiente de los niños niñas y niñas implica que, en determinado momento, ellos también podrían acceder a la posibilidad de un letrado. El adolescente, en cambio, al presumir la ley que tiene una madurez diferenciada, por sí mismo puede requerir esta posibilidad de patrocinio letrado. Además de que hay determinadas normas que establecen que deberán determinadas acciones iniciarse con el patrocinio letrado a otro. Y siempre, todos ellos deben ser oídos por el juez de manera personal. Esta me pareció importante hacerlo en tono de pregunta porque todos hablamos y sabemos que el derecho a ser oído hay que ejercerlo. Las preguntas y las dificultades están en el cómo, en el cuándo y en el dónde, tal vez, de ejercicio de ese derecho. Les dije hoy esta diferencia entre oído y escuchado. Hay chicos que hay ocasiones en que no quieren hablar, y está bien que no hablen. Lo importante es ponerles a disposición el acceso de ese derecho. Entonces, en ocasión de que un niño o adolescente debe comparecer a un tribunal a ser entrevistado por un juez, y ustedes como abogados, como defensores, deben saber la implicancia para la persona menor de edad, debe tenerse muy en cuenta que lo que corresponde, en rigor, es decirle al chico que ese es su derecho y que lo puede ejercer o no, justamente por tratarse de un derecho. Pero hay que explicarle que él está allí para ser escuchado, para poder conocer cuál es su interés en determinada situación que además hay que explicarle, pero no explicarle en términos de adultos y como abogados. Hay que explicarle con la sencillez que tenga que ver con la edad y la madurez de ese niñito.
Otra de las cuestiones vinculadas con el derecho a ser oído es admitir lo que el chico plantea como necesario o denegarlo, pero denegarlo justificadamente, no hacer como que lo escuché, lo cité, vino y listo, no pasó nada. Si el niño o adolescente manifiesta determinada postura sobre la cuestión de que se trate, es deber legal de aquella persona que resuelve, porque sus progenitores no pudieron hacerlo, es dejar sentado y explicado el porqué de correrse de esa expresión del ejercicio a ser oído. De ser posible, si la edad y la madurez del niño lo permiten, incluirlo en la toma de decisiones, plantearle cuáles son en el campo de lo fáctico las posibilidades que existen. Y en ese planteo de posibilidades que existen, yo les puedo asegurar que nos llevamos enormísimas sorpresas con las respuestas de los chicos. En general, es posible la construcción, sobre todo si se trata de un caso que se vincula estrechamente con sus derechos. Y por último, dentro de este derecho a ser oída está la posibilidad de adquirir la calidad de parte. El siguiente, por favor. Adquirir la calidad de parte que implica esto de presentarse con un abogado y ser parte procesal en el juicio. Ella es Marina. Ustedes van a pensar que vivo en un lugar donde hay muchos abusos, y es cierto. Y se detectan mucho además. Marina fue institucionalizada cuando tenía 3 años y la institucionalización se vinculaba con una denuncia de abuso sexual intrafamiliar, producido en apariencia por el hermano, pero luego en el transcurso del desarrollo de los procedimientos se pudo verificar que había sido abusada no solo por el hermano, sino también por el progenitor. Marina fue privada de la responsabilidad parental o de la patria potestad de sus 2 progenitores. Y fue durante la etapa de la institucionalización, ustedes van a creer que miento, pero no es así. Fue abusada sexualmente por un operador de la institución donde estaba alojada. Y fue condenado. Así que es un caso absolutamente cierto. Imagínense que con esta historia Marina no quería saber más nada de nada que tuviera que ver con el Poder Judicial. Cada vez que la traían en esto del ejercicio del derecho a ser oído, que lo pedía la asesoría, o lo pedía el abogado de la madre, lo pedía el abogado del padre, cada vez que ella venía al tribunal se producía un caos en su psiquis realmente. En determinado momento, y después de 2 intentos fallidos de alojamiento en una familia adoptiva, 2, apareció una pareja de una localidad un poco más alejada dispuesta a ahijar a Marina. Y digo dispuesta a ahijar porque realmente fue un esfuerzo enormísimo de parte de ellos lograr ese ahijamiento. ¿Cuántos años tenía? Marina cuando todo esto empezó tenía 5 y cuando fue adoptada 10. Porque en el medio estuvieron todos los procedimientos de privación, un desastre. Ese día, en determinado momento, a mí me pareció que Marina necesitaba, ella había momentos que pedía volverse a Esquel y volverse porque ella quería ver a su mamá, porque ella la quería a su mamá. A su mamá había dejado de verla hacía mucho tiempo, esa mamá nunca la había hijado, era una par de ella. De hecho, la mamá de Marina tuvo 9 hijos, 2 se murieron y fue privada de la responsabilidad de la patria potestad de 2. Marina es uno de ellos y un varón que fue dado, o sea, la tutela, por la privación de la patria potestad, la tutela la ejerció la madrina. Es mucho más larga la historia, pero bueno, ella no lograba, por miedos, fundamentalmente por miedo al abandono, no lograba insertarse en la familia guardadora. Estuvo 1 año y medio de guarda, el plazo de 6 meses, extensible a 6, sin embargo, estuvimos 1 año y medio. Ese día fue el día que fui a la casa. No sé por qué se me ocurrió recién ahí, pero se me ocurrió que por ahí era importante para Marina que fuera yo, que fuéramos, no yo por mí, sino nosotros, el tribunal, que fuera a su casa, cambiar la escena. Ella me vio llegar, no sabía que llegábamos, entonces cuando me vio llegar su cara, no me voy a olvidar nunca de ese día, su cara.
y me dio la mano y me dijo, vamos a charlar allá. Y eligió ese árbol que está en un patio que tienen delante de la casa y nos sentamos ahí. Esa foto la sacó el psicólogo del equipo técnico interdisciplinario, que sería que tendría que estar entrevistando la Marina. Sin embargo, nos sentamos ahí, empezamos a hablar y me dijo, ahora yo quiero que me adopten. Esas fueron las palabras de Marina. A mí me emociona mucho contarlo y miren qué loco que justo sacaran esa foto. La siguiente. Eso es ejercicio del derecho a ser oído, a mí me parece. Responsabilidad parental. Lo dijo la doctora Pellegrini. ¿Qué pasa con la responsabilidad parental? Bueno, dos principios fundamentales: interés superior del niño, autonomía progresiva también, y el ejercicio del derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Esto nos va a llevar al tercer caso. Vinculado con la participación jurídica, tenemos algunos institutos. En la tutela, el artículo 109 regula para la tutela especial en el caso de conflicto de intereses de los niños, niñas y adolescentes con sus representantes, y si el representado es un adolescente, puede actuar por sí con patrocinio letrado, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación de un tutor especial. ¿Por qué ponemos esto? O sea, ¿por qué el código establece esto? Porque, pues bien, si estamos hablando de autonomía progresiva y estamos hablando de edad y madurez suficiente, podemos encontrar niños con edad y madurez suficiente como para instruir a un abogado acerca de determinadas cuestiones vinculadas con sus derechos, aún en los casos de tutela. También para el caso de los alimentos, se establece que el hijo con grado de madurez suficiente puede estar en juicio con asistencia letrada. Subsidiariamente, fíjense, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. Se prioriza la persona y el ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia. El Código también establece o trae disposiciones generales, como les dije respecto de la competencia, que tienen que ver con todos los procesos de familia. Por favor. El artículo 706 establece, dentro de los principios generales, uno que es de suma importancia para el tema de la participación de los chicos, la tutela judicial efectiva. Además de eso, los principios generales que ya sabemos del derecho procesal: inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Facilitar, otro de los principios, facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables. Esto tiene que ver con las 100 reglas de Brasilia. Y el caso de Marina, o la foto de Marina de recién, tiene absolutamente que ver con eso. También la designación de los abogados de los niños en algunas ocasiones tiene que ver con las 100 reglas de Brasilia. Siempre, como dijimos al principio, la decisión debe tener en cuenta el interés superior de los niños. La participación procesal. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en el proceso? El artículo 608 plantea una situación clara, muy clara, sobre lo vinculada con estas medidas administrativas de protección, que a partir de la 26061 tienen una regla general, y que algunas provincias teníamos desde antes de la 26061, vinculadas con las medidas de protección de derechos de la infancia. Estas medidas que se adopten pueden dar lugar a la declaración de situación de adoptabilidad de un menor de edad. Este menor de edad puede comparecer con asistencia letrada en ese proceso de declaración de situación de preadoptabilidad. Siempre va a ser escuchado por el juez. En algunas ocasiones tendrá calidad de parte. Cuando tenga calidad de parte lo será con asistencia letrada. Ahora bien, no podemos pretender que un niño de 5 años comparezca a su propio proceso de investigación de su situación de preadoptabilidad con un letrado que lo patrocine. Por lo cual, en esas situaciones, lo que corresponde en cuanto a su participación procesal es, justamente por tratarse de intereses contrapuestos con sus representantes, la designación de un tutor. Ahora, si ese niño, niña o adolescente tiene edad
y madurez suficiente, como en el caso de Evelyn, por ejemplo, se le podría designar un abogado que lo patrocine, aun cuando no tenga ni la edad de 13 años ni la de 14 en el código actual. Siempre, además, con la intervención del Ministerio Público. Siempre, además, pero distinta. La siguiente, por favor. El artículo 618, ya en la siguiente etapa, que es la vinculada con la adopción, es decir, agotadas las medidas de declaración de adoptabilidad, se inicia el proceso de adopción. En este particular artículo se contempla la edad de madurez del niño como traducida en el ejercicio de su derecho a ser oído. Ese ejercicio de su derecho a ser oído, además, está en el supuesto especial de la adopción completado con la posibilidad de tener la calidad de parte. Tener la calidad de parte va a implicar la designación de un abogado. En realidad hoy con acierto me dijo Vicky que no hay que designarle un abogado al niño, sino es poner a disposición, en general se hace a través del Estado de la Defensa Pública, la posibilidad de acceder a un abogado que defienda su posición en el proceso de que se trata. Y esto con respecto a la calidad de parte. Pero además, en ese mismo artículo 618, se contempla una edad especial. Fíjense, hay dos límites etarios rígidos. La edad de 10 años para brindar el propio consentimiento de la adopción y la edad de 13 años para el supuesto del adolescente que pueda actuar por sí y designar su propio abogado. ¿Cuáles son los principios generales de la participación en la adopción? El artículo 595 vuelve a mencionar el interés superior del niño, el derecho de que sea oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, y, como regla, es obligatorio el consentimiento a partir de los 10 años. De hecho, el mismo código plantea la sanción de nulidad. Aquí tenemos otro caso de mirada de los niños desde un lugar de mayoría anticipada. Estos 10 años, aunque a mí, voy a ser honesta, lo hablé con Marisa, porque esto es obra y gracia de la señora que tenemos sentada aquí. El tema de la mayoría, de los 10 años y de brindar el consentimiento, no es algo que sea único en Argentina. En el derecho comparado existen muchos países que contemplan, algunos países con menos edades, otros con más edades. La menor edad que se ha legislado es la de 7 años y la mayor edad 14 años. Pero siempre, no siempre, en varios países existe esto del consentimiento informal. El consentimiento implica esto, o se vincula con esto que les dije hace un ratito, de la competencia, la posibilidad de poder decidir sobre su propio caso, sobre su propio futuro. De esto supongo que va a hablar mañana Caro. Pero es una novedad que trae el código, lo de el consentimiento de la adopción, y sinceramente es algo muy interesante, y por lo que les conté del caso de Marina, verán que es sumamente posible. Vamos ahora a una cita de Bagliberti, que dijo que los adoptados no tienen realidad biológica, sino que lo que tienen es historia y biografía acerca de sus orígenes. Esto, la siguiente, Marisa, por favor. Esto se vincula con el derecho que tienen las personas menores de edad a acceder a conocer sus orígenes. El derecho a conocer los orígenes está contemplado en el artículo 100 del 596. Volvemos a la misma fórmula de que el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su origen. Fíjense, en esto es una fórmula superadora. Actualmente recién lo tendrían a partir de los 18 años de edad. Generalmente, y si es que se cumple la obligación de los adoptantes de hacer conocer el origen, los chicos adoptados saben que son hijos adoptivos desde mucho antes. Y generalmente es en la época de la adolescencia donde buscan aquellos orígenes. Entonces es nada más y nada menos que adecuar la realidad, este principio de realidad también que informa todo el código, a lo que ocurre con las personas menores de edad. Y además se amplía que puede acceder al expediente judicial, pero también a los expedientes administrativos, con la importancia fundamental que tienen
las etapas previas a la declaración de adopción, las que llevan adelante los servicios de protección de derechos. Además, dice, el adoptado adolescente, es decir, el que cuenta en los términos del código con 13 años o más, está facultado para iniciar por sí mismo, obviamente con asistencia letrada, una acción autónoma para conocer los servicios. La famosa figura del abogado del niño tiene está contemplada en el artículo 27 de la ley 26.061, que establece que dentro de las garantías judiciales, las personas menores de edad tienen el derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez desde el inicio del procedimiento. Desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo. La siguiente, por favor. Ahora, el tema de cómo funciona el abogado del niño, esto es no un problema, pero sí es un tema no resuelto de manera uniforme en todo a lo largo y lo ancho de nuestro país. La procedencia de su designación, en la experiencia de Chubut al menos, generalmente es a partir de la disposición judicial. Ahora vamos a ver un fallo de la Corte donde la Corte dice que es el juez el que designa. Debería ser a partir, o podría ser a partir, la designación del requerimiento del propio chico, o tal vez del Ministerio Público que está allí para velar justamente el cumplimiento de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quién lo elige? Otro tema conflictivo. Lo puede elegir el chico, lo puede elegir el padre, lo puede elegir la madre, lo puede elegir el juez, el asesor. La elección no es una cuestión menor, porque esto de la elección del abogado también ha sido lo que da lugar a un fallo que ahora vamos al mismo fallo, al segundo fallo de la Corte que ahora vamos a comentar. ¿Cómo acceden? Esta es una cuestión no menor. ¿Cómo acceden estos niños a la defensa técnica? Es decir, ¿cómo toma conocimiento de su abogado? ¿Quién le explica? ¿Es necesario que el niño vaya primero al estudio del abogado o a la defensa pública y ahí tome conocimiento, vaya solo? Si es designado, digo, judicialmente, es mejor que se tome una audiencia donde en la audiencia se le ponga en conocimiento al niño que va a ser presentado